Bueno, ¿qué tal si oramos entonces que Dios nos hable esta mañana? Señor, gracias te damos por la bendición de estar en este lugar, de estar juntos, quienes están en casa igual por diferentes circunstancias, Señor, que tú a ellos también les hable, tú sabes cómo estamos, nuestra necesidad, quienes seguramente verán esta grabación también, Señor, que tú nos hables con tu palabra, es perfecta, Señor, tu palabra penetra hasta lo profundo, dice allí en Hebreos, y creemos que es así. Y nos corrige, nos enseña lo que tú quieres que hagamos, Señor. A veces nos preguntamos, Señor, en diferentes circunstancias, dime qué hago, Señor, y tu palabra está ahí para hablarnos. Háblanos, te pedimos esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de poder bajo control. Ustedes seguramente han escuchado algo de eso que he compartido y ya van a ver a qué me refiero. Pero todos estamos de acuerdo en que, o la mayoría, digo yo, a veces como que generalizo y me arriesgo a eso, ¿no? En que todo lo que tiene poder tiene que tener control. Porque alguien que tiene poder sin control es un peligro, ¿cierto? Un peligro. Nos aterra cuando vemos imágenes, por ejemplo, de los poderes de la naturaleza descontrolados. Los huracanes, los vientos, las avalanchas, las inundaciones, los incendios. ¿Vieron esos incendios en California? La avalancha allá en Valencia, en España, que uno dice, wow, y eso sin control, terrible. Son cosas poderosísimas. Sin control. Esta mañana hablábamos con mi esposa de eso, que están leyendo que no sé en qué año va a venir un asteroide y que uno de los lugares más seguros donde va a golpear es en Colombia, imagínense. ¿Y qué vamos a hacer? Pues yo no sé qué vamos a hacer, pero estamos con el Señor nosotros. Son cosas que se descontrolan y si no tienen control son un peligro. Igual sucede con muchas instancias de la vida. Por ejemplo, quien llega a ostentar poder político, militar, sin control, es un peligro para el resto, ¿cierto? Y uno ve países donde es un poder total y manipulan a toda la población, ¿no? O como dijo Francis Bacon, dijo por allá en el siglo, no sé, como 16, 17, conocimiento es poder, dijo él. Refiriéndose a que quien llega a tener conocimiento en las ciencias y las domina, tiene poder sobre todos. Pero también se aplica, en ese sentido, que conocimiento es poder, quien ostenta el poder del conocimiento sobre otros, sobre sus secretos, los puede llegar a dominar hasta el chantaje, ¿no? Quien sabe tus secretos tiene el poder sobre ti y te chantajea. Dicen que eso está pasando en nuestro gobierno, no sé, yo no tengo información de eso, pero eso dicen, ¿no? Lo están chantajeando al pobre hombre porque algo saben de él. Eso es así, conocimiento es poder, ¿no? ¿Y cuántos casos no se han visto de personas que llegan a tener un poder sin control sobre otros y los dominan, los manipulan? Eso suele suceder. Hoy en día, por ejemplo, estamos presenciando el poder descontrolado de ciertas minorías o ideologías que han pretendido imponer sus derechos a los demás, su forma de pensar a los demás y actuar. Y todos tenemos que aceptarlo. No tiene control. No sabemos ni nos imaginamos hasta dónde llevará ese descontrol. Pero como cualquier poder sin control es peligroso. Hoy hablaremos precisamente de eso. Hablaremos de la contradicción que es para un mundo ser bienaventurado o dichoso por ser manso y humilde y la promesa que recibiremos al ser mansos y humildes. Esta es la tercera bienaventuranza. Hemos hablado de bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos o los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Y hoy hablaremos de bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recuerden que hay unas traducciones, la mejor traducción no es bienaventurados, porque bienaventurados dice son felices, ¿cierto? Es que yo soy feliz llorando, no. La mejor traducción es dichosos. Y no porque nos sentimos felices y dichosos porque lloramos, porque somos pobres en espíritu, porque somos mansos, sino porque dichosos somos porque Dios nos ve así, no es porque sentimos. Eso lo hemos visto, pero quiero que repetirlo para que lo tengan en cuenta. Igual sucede con esto. Una mejor traducción es dichosos los humildes o los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Y dice la nueva traducción viviente, dice Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra, dice la nueva traducción viviente. Ustedes recordarán, algunos de ustedes recordarán, yo sé que
muchos tienen buena memoria, otros de pronto son un poquito más olvidadizos, que hace un año, menos de un año, como en el mes de mayo, porque estuve viendo mis notas, estudiando el fruto del Espíritu Santo, estudiamos esta bienaventuranza, porque el fruto habla de mansedumbre, ¿se acuerdan ustedes? Y estudiamos esta bienaventuranza cuando hablamos del fruto del Espíritu, y hablamos, ¿se acuerdan la presentación de una ovejita con corbata que se llamaba mansos, pero eso pues, ¿qué es lo que dice la gente? Listo, manso, pero no menso, eso lo entendí clarito, bueno. Y estudiamos esa bienaventuranza. Decíamos que como todas las bienaventuranzas que dicen ahí, son cualidades que se espera en todos los cristianos y que van en contravía de lo que en nuestro tiempo es alabado. En el tiempo nuestro, el que conquista el reino de los cielos no es el pobre en espíritu. El que quiere recibir consuelo dice, no, yo mejor prefiero no recibir consuelo, porque si para recibir consuelo tengo que llorar, prefiero no llorar y me pierdo el consuelo. ¿Cierto? O esta bienaventuranza y las que vienen también. No, qué alegría ser perseguidos. No, tampoco eso, no. Nadie busca ser pobre en espíritu, nadie busca estar afligido, menos perseguido, lo hemos hablado. Difícilmente la bienaventuranza que la quinta dice, bienaventurados los misericordiosos, difícilmente somos misericordiosos, porque eso es visto como debilidad. Aunque yo sé que algunos piensan que esa misericordia es dar unas monedas en el semáforo donde dice, yo soy misericordiosísimo. Y vamos a ver a qué se refiere más adelante cuando veamos esa. Entonces, muchas de esas bienaventuranzas, o quizás todas las bienaventuranzas, van en contra de lo que el mundo espera o enseña hoy, y esta es una de ellas. ¿Ser manso? No, ser manso no. Nadie quiere ser manso. ¿Por qué no queremos ser mansos? Porque al manso del mundo se lo come vivo. ¿Cierto? Al manso, todos se burla de él, todos se aprovechan de él, todos se la montan, entonces uno dice manso, y por eso decimos sí, pero no menso, eso no lo dice la Biblia, ¿no? Aquí dices mansos, dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Curioso eso, ¿no? Y cuando estamos hablando de la luz de Jesús, porque recuerden que más adelante en este capítulo 5 de Mateo, es cuando Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, pero antes ha hablado de ser pobres en espíritu, ser afligidos, ser perseguidos, ser mansos, ser misericordiosos, todo esto. Cuando somos la luz de Jesús, y cuando la luz de Jesús está sobre nosotros, porque somos la luz del mundo, esa luz, escuchen bien, si tú estás seguro como yo, convencido de que tú eres la luz del mundo, la luz de Jesús que está sobre tu vida será probada en cada bienaventuranza. Y en esta, más que nunca. Y cada una se va haciendo un poquito más difícil. ¿Se acuerdan cuál es la última? Bienaventurados los perseguidos. Y uno dice como que hasta allá. Bueno, en la medida que vamos avanzando se va haciendo más no digamos complicado, más desafiante las bienaventuranzas. Nadie entiende ni acepta eso de que ser manso para recibir la tierra por heredad. No, yo no quiero eso. Si el Señor me la quiere dar, sí, pero manso no, yo manso no soy. No, la tierra la conquistan ¿quiénes? Los exitosos, ¿cierto? Los intrépidos, los vivos. ¿Cómo? Los guerreros, los talentosos, ¿cierto? Los agresivos, los poderosos. Pero el manso no conquista nada. Los dominantes, los inteligentes. Pero a los mansos, todos los pisotean, la gente los ignora, se burlan de ellos no consiguen nada. Siendo manso, no se conquista nada y menos la tierra. Pero la bienaventuranza dice eso, ¿no? Veamos dos cosas que obviamente las bienaventuranzas están divididas en dos partes muy esenciales, ¿no? Veamos a ver, primero es el poder de los mansos. ¿Cómo es que un manso tiene poder? ¿Cómo es que un manso, y es ahí donde vamos a ver que es poder bajo control? Recordemos que aquí ser bienaventurados y felices, otra vez, no es un sentimiento, recuerda esto, no. Que disfrutemos. Nadie es feliz porque es manso o porque todo lo pisotean. Ay, es que soy feliz porque todo el mundo me humilla. Estoy feliz porque todo el mundo me pisotea y pasa por encima, ¿no? No. Porque todo el mundo me la monta, ¿no? Se aprovechan de él, ¿no? En la dicha, no por lo que sentimos, sino por cómo Dios nos ve. Cuando tú eres manso, Dios dice, dichoso tú, porque a ti te voy a dar la tierra por heredad. Esa es la dicha. A eso se refiere la bienaventuranza. Cuando estudiamos la mansedumbre el año pasado, dijimos que ser manso no es debilidad, que vamos aclarando eso, ¿no?
No es debilidad de carácter o de personalidad, porque dicen, "Dios, este es manso, aquella persona es mansa", no, es que es así, es su carácter, no. Entonces, tampoco tiene que ver con que es muy amable, ni querer estar en paz por la gente a cualquier precio. Yo soy manso, tranquilo, hay un problema, tranquilo, yo reconozco mi culpa, yo fui el de la culpa, y aunque no fuera el de la culpa, no hay problema. Yo creo que somos, pasa a cualquier precio, entonces, tranquilo, no hay problema. Eso tampoco es ser manso. Tampoco es ser pusilánime, porque algunos piensan en eso, ¿no? Que se deja hacer todo lo que le haga, no. O alguien falto de amor propio, ¿no? No, está bien, primero tú, segundo todo y yo nada, ¿no? O de valor al tomar las decisiones, que tolera las humillaciones de otro. Nada de eso es mansedumbre, como vamos a ver ahora. Ser manso tampoco, y esto quiero que lo tengan muy en cuenta, ser manso no es una cualidad natural que algunos tienen. Porque ustedes y yo conocen gente que es muy tranquila, hablan pausadamente, con voz baja, mesurada, dice, esa persona es mansa, ¿no? Mientras que otro que es agresivo y de pronto habla duro y dice, no, este es como medio brioso, ¿no? Como medio... No, nada de eso tiene que ver, ¿no? No es una cualidad natural que algunos tienen. La mansedumbre es algo que produce el Espíritu de Dios, independientemente del carácter o del temperamento, y que todos los cristianos que entendemos que somos la luz del mundo, tenemos que poseer. Recuerda esto. La mansedumbre es algo que produce el Espíritu Santo en todo cristiano, independientemente de su carácter o temperamento, y que todos tenemos que poseerla. Todos tenemos que caminar a la mansedumbre. ¿A uno les costará más que a otros? Sí, ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Pero es algo, recuerda esto, eso no es opcional. No es opcional y tenemos que caminar a esa. Si tú quieres recibir la tierra por heredad, como dice el Señor aquí la promesa, tú tienes que caminar a la mansedumbre. Para ser mansos, entonces, antes tenemos que reconocer nuestra pobreza espiritual delante de Dios, que no podemos vivir la vida cristiana por nosotros mismos, que necesitamos de Dios y de los otros cristianos. Eso es ser pobre en espíritu. El que cree que puede vivir la vida cristiana en solitario, sin ningún cristiano, porque es que esos son pecadores y yo no me quiero contaminar, yo puedo vivir por mí mismo, déjeme decirle, usted no es cristiano. Aunque lea la Biblia, aunque ore bonito, si usted no considera que necesita a los otros cristianos, usted no es cristiano. Uy, la gente dice, pues es duro eso, ¿no? Lea la Biblia y le va a decir igual. Somos un cuerpo donde nos toleramos, donde nos amamos, ¿no? Para ser mansos, debemos ser honestos también, reconociendo nuestra condición de pecado. Y es cuando lloramos, cuando nos afligimos. Señor, tú conoces mi vida, quién soy yo, y por eso lloro. Y cuando yo lloro por mi condición de pecado, el Señor me consuela. Si yo no lloro por mi pecado, me pierdo. ¿Ustedes se imaginan el consuelo del Señor? ¿Cómo debe ser eso? Por favor. ¿Quién se lo quiere perder? Ahora, no es que me invente pecados para que el Señor me consuele más. No, Él conoce mi condición, ¿no? Después de eso, sí podremos comprobar que somos mansos. Para llegar a ser mansos, tenemos que ser pobres en espíritu y tenemos que reconocer nuestro pecado. Porque ya estamos, noten esto, la pobreza en espíritu es frente a Dios. La condición de pecado que nos hace llorar es frente a Dios. Pero ser mansos ya no es solamente frente a Dios, sino frente a las demás personas. Porque ser manso delante de Dios, que conoce mis pecados y todo eso, es fácil, porque Dios es misericordioso. Y claro, Él es tan bueno que nos perdona y nos pasa los pecados. Como alguien dijo, cuando tú estás en el suelo, no tienes temor de caer, porque ya estás ahí, entonces no tiene problema, ¿no? Somos pobres en espíritu delante de Dios y confesamos nuestro pecado delante de Él. Noten esto. Supongo que usted aquí, sobre todo cuando celebramos la Santa Cena, usted dice, yo voy a participar, pero he pecado y le pido, Señor, perdóname, tú conoces mi pecado, he hecho esto, mentido, no sé qué, robado, por ahí miré lo que no debía mirar, Señor, perdóname. Pero si ese día usted sale allí y alguien le dice, usted es un adúltero, ¿qué hace usted? No, un momentico, pero usted lo acabó de confesar. ¿Sabe qué hace? El que es manso, dice, tiene toda la razón. ¿Cómo lo niego si es que lo acabé de decir a Dios? A eso se refiere. Siempre somos pobres en espíritu delante de Dios, siempre somos tristes por nuestro pecado, pero a veces como que no soportamos que otro no lo diga. Si alguien nos acusa de algún pecado,
El que no es manso no acepta que otro le diga su pecado. Si le dice pecado, yo le digo los suyos. Y si es así, pues bueno, empecemos a ver, sacamos los coritos al sol. Solo el que es manso reconoce su pecado y no está dispuesto a agredir al otro. Eso es mansedumbre. Como les digo, les voy a poner unos ejemplos que son claves, ¿no? Ser verdaderamente manso significa que uno ya no se protege, porque ve que no hay nada que valga la pena proteger. Nada. Por eso ya nadie está a la defensiva. Cuando es manso, no está a la defensiva, no se justifica, no culpa a otros, no murmura, no hace mala cara. No. El año pasado hice una referencia de Martin Lloyd-Jones, un autor muy conocido, y él decía eso, está ahí. Dice: la mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto de otros. Y note esto tan bonito: el verdaderamente manso es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar también de él. Dice: wow, piensan así de mí, ¿cierto? Es que si me conocieran, pero bueno, aún conociéndome, siguen pensando así de mí. Ese es el que es manso. O que lo traten tan bien como lo tratan. Esto creo es su cualidad básica, dice Martin Lloyd-Jones. Paradójicamente, la mansedumbre es compatible con una gran fuerza. Hay un ejemplo que siempre pongo, que lo pone John Stott en su libro. Dice: tenemos dos caballos, uno que es brioso, que esos que brincan por todo, y uno que es mansito. Y él pregunta: ¿cuál tiene más fuerza? Los dos tienen la misma fuerza. Los dos tienen la misma fuerza. Solamente que el manso es obediente, y eso se llama poder bajo control. El otro no se deja controlar de nadie, pero el manso se deja llevar las riendas, puede arrastrar la misma carga que el otro, tienen la misma fuerza, pero ese es uno que es obediente y que se deja controlar. A eso me refiero cuando dice poder bajo control. Noten esto: ser manso no es ser bobo, no es ser débil, sino poder permitir que Dios lo controle. Eso es ser manso. Noten esto: cuando hablamos de, creo que lo menciono más adelante, pobreza en espíritu, sencillamente es nuestra humildad delante de Dios. Cuando hablamos de llorar, hablamos de honestidad para decirle: Señor, yo soy esto, Señor. Y cuando hablamos de mansedumbre, es obediencia. Una característica del que es luz de la tierra es que es obediente a Dios. A eso se refiere cuando habla de poder bajo control. Muchos personajes bíblicos fueron mansos, pero no débiles. Tenían poder bajo control. Uno de los que me fascina a mí, y pues no lo iba a citar, pero voy a leerlo, es Moisés. Un hombre que de un rabionón mató a otro. Ustedes leen el Éxodo, ¿cierto? Se indignó que como un egipcio castigaba o maltrataba a un paisano suyo. Eso lo arregló por las buenas y lo mató. Y tuvo que huir 40 años en el desierto. Y en 40 años después lo encuentra uno. Y primero yo hago esta cita que me gusta mucho. Si usted tiene su Biblia ahí, o encienda Números 12. Números capítulo 12, versículo 1, dice así: están ya en el desierto, Moisés está frente al pueblo, y note lo que sucede. María y Aarón, que son los hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés a causa de la mujer, dice mujer cusita, mujer egipcia, que había tomado, porque él había tomado una mujer egipcia. Dice: este man hizo mal, se casó con una mujer impura, y hablan de él. Y dijeron: ¿solamente Dios ha hablado por Moisés? ¿No ha hablado también por nosotros? Y oyó Jehová lo que dijeron. Y note este versículo que me fascina: y aquel varón, Moisés, era más manso
más que todos los hombres sobre la tierra. Y dice que después, usted lo lee, los animo que lo lean, el Señor llama a los tres y le dice, a ver muchachos, venga Aarón, venga María y venga Moisés. Y les dice, cuando haya un profeta, sepan que yo hablo con ese profeta cara a cara. Y dice que en ese instante cayó, creo que lepra sobre María, porque hizo muy mal ella. Pero es que Moisés se casó con una mujer impía. Nada. ¿Qué hizo Moisés? El hombre más manso que va a ser la tierra. Nada. 40 años atrás les había quitado la cabeza a los dos de un tajo. Pero 40 años después en el desierto se convirtió en el hombre más manso que había sobre la tierra. No se indignó, no echó culpas, no hizo absolutamente nada. Oro por ellos, sí. De hecho, sí, él le pidió al Señor que ya no los castigara más. Sí, gracias, María. Eso hace alguien que es manso. No es bobo. Es alguien que confía en Dios. Recuerden, de alguna manera el reclamo que le están haciendo ellos a Moisés es verdad. Se casó con una mujer impura. Pero un hombre manso deja eso en las manos de Dios. Si Dios no le puso problema para usarlo como el líder del pueblo, con ese problema de la mujer que no era judía, ¿quién eran estos, no? Eso no lo arreglo yo, eso lo arregla el Señor, no se preocupe. Eso es ser mansedumbre, así que queda claro para ustedes, ¿no? Dejarle al Señor eso. Moisés es un hombre, claro, ahí siempre digo un detallito no menor, y es que para hacer de ese hombre brioso, impulsivo, que no aguantaba indignidades y que él no tiene pelos en la lengua y se lo dice a todo el mundo, y se demoró 40 años en el desierto. ¿Cuántos años necesitas tú? Yo necesito como 80. Necesitamos eso. Algunos somos así, no, es que yo no me aguanto nada, yo no me guardo nada, yo no tengo pelos en la lengua, yo tengo que decirle a la gente, porque es que es verdad. Esto era verdad. Moisés tenía una mujer que no era la que le correspondía, lo que es. Pero Moisés confía en el Señor. El manso descansa en el Señor. En el desierto el Señor lo humilló y lo llevó a obedecer su voluntad y el Señor lo respalda. Recuerda esto, era un hombre poderoso. Y si usted lee en Hechos 7, cuando Esteban habla de Moisés, dice que era un hombre poderoso en palabra, ¿cierto? Cuando sus hermanos le reclamaron el pecado, él simplemente, mansamente, dejó que Dios fuera el que lo defendiera. David, por favor, ¿quién de ustedes ha matado a un gigante? David mató a un gigante de un piedrón. Y la gente le agarró miedo a David. Pero Saúl no le tuvo miedo y empezó a perseguirlo. ¿Y saben qué hizo David durante 20 años? Él sabía que iba a ser rey, que era ungido por rey. Pero David mansamente dijo muchas veces, no voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor. Pero es que ese es un impío, mira. Es el ungido del Señor. 20 años esperó David mansamente a que el Señor se encargara de llegarle su turno para ser el rey. Eso se llama poder bajo control. 2 veces tuvo oportunidad de ensartarlo con la lanza. 2 veces. Él dijo, eso se llama poder bajo control. A eso se refiere, ¿no? Ser manso. Y más adelante, cuando su hijo Absalón se alborotó, hizo una conspiración y lo quitó del reino. Uno esperaría que un hombre como David dice, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dirían los hijos hoy? Este mocoso. Tranquilo, dijo, si el Señor quiere que Absalón sea rey, que el Señor lo decida. Y él se fue, David se fue y Absalón vino. Y el Señor se encargó de darle su escarmiento a Absalón y murió. Es curioso, porque cuando vienen y le dicen, no, es que ya está por ahí, él quedó en una cabellera, no sé cómo, Absalón, y quedó ensartado en una rama por allá. Y entonces le dicen, ya encontramos a Absalón. ¿Y saben qué les dice David a los guerreros de él? Por favor, no me le peguen al muchacho, no me lo traten duro. Claro, esta gente estaba indignada, esos sí no eran mansos, pero David sí. Y eso lo traspasaron de una vez, ¿no? Poder bajo control. Uno que me fascina, Esteban, un hombre lleno del Espíritu, poderoso, dice ahí en el Espíritu, que hablaba con sabiduría. Cuando lo insultan y lo apedreaban, solo tuvo palabras de perdón para sus asesinos y dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado.
Eso es poder bajo control, eso es ser manso. Y Pablo ni se diga, un poderoso hombre de Dios, mansamente sufrió persecución, azotes, acusaciones, calumnias de los judíos y de las mismas iglesias que él había fundado. Ayer leía la segunda epístola de Timoteo y ustedes leen todo lo que dice y recuerdan que cuando escribe esa epístola dice, estoy preso, pero la palabra no está presa. Y le dice a Timoteo, muchos me han engañado, muchos más me han abandonado, pero no se preocupe. Eso es poder bajo control. Y obviamente, el ejemplo supremo de mansedumbre es Jesús. Acabamos de leer un episodio donde él resucitó un enfermo, tuvo poder para vencer la muerte, para sanar enfermos, para liberar endemoniados y hacer muchos milagros. Sufrió la burla, sufrió el desprecio, la persecución y la muerte. Nunca reclamó sus derechos, soportó las ofensas y por ser manso nunca deseó tomar revancha y menos vengarse de quienes lo ofendían y lo atacaban. Eso es poder bajo control. Recuerden, si notan que ser manso no es ser bobo, no, es saber quién me respalda a mí. Todos ellos, como los demás mártires, fueron hombres fuertes. Fueron tan fuertes que dijeron, si toca morir por lo que creo, pues listos, ni modo. Pero fueron mansos. Si somos mansos, nos mantendremos brillando a pesar de la burla, a pesar de la antipatía, la injusticia, el sarcasmo, el desprecio, la persecución. Eso es poder bajo control. No sé si es suficientemente claro eso para nosotros lo que es ser manso, ¿cierto? Y lo segundo es la promesa, ¿no? Ellos recibirán la tierra por heredad. Mira la dicha de la herencia, ¿no? Recuerden que la dicha es que el Señor los ve y dice, ustedes muchachos que son mansos, que se pueden controlar, que se dejan controlar por el Espíritu, ustedes van a recibir la tierra por heredad. Al igual que las promesas que se hacen para los que son pobres en espíritu y para los afligidos, los mansos tendrán la dicha de recibir la tierra por heredad. Esa herencia, al igual que el reino que se promete a los que son pobres en espíritu y el consuelo para aquellos, se da ahora y se da para el futuro. Esas promesas son para ahorita y para el futuro. Miren lo que dice, ustedes conocen este versículo en Mateo 11:29. Cuando el Señor dice que vengan a mí los que están casados y trabajados, ¿cierto? Y dice la segunda parte del versículo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y esto me parece increíble. Y hallarán descanso para el alma. Ustedes seguramente están de acuerdo conmigo, pero ¿saben por qué la gente no es mansa? O más bien, ¿saben lo que recibe la gente que no es mansa? No tienen descanso en el alma. Eso andan angustiados, ¿cierto? Eso quieren que todo sea perfecto, ¿cierto? Buscan acusar a la gente, ¿no? Pero el Señor dice, ¿usted quiere ser manso? ¿Quiere tener descanso para el alma? Aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa es la primera herencia que vas a recibir. Tendrás paz en tu corazón. Que si te dicen, que si no te dicen, tú no te indignas, tú no reclamas derechos, tú simplemente descansas. Si tú quieres tener paz en el corazón, tienes que caminar a la mansedumbre. De otra manera, seguirás reclamando derechos, seguirás diciendo, pero es que así no se hace, pero es que yo sé cómo se hace, y la gente anda angustiada, y yo conozco muchas personas así, ¿no? Y es que yo les dije que era así. Recuerdo una hermana que me decía eso, es que yo le dije al que fuera esto y no lo hizo, y le dije, ya que no fue, ya no fue, hace como si no lo fue, pero es que yo le dije, ¿y por qué es que no fue? Le dije, ¿sabe por qué no fue? Porque no se le dio la gana, no lo moleste más, hombre. El que es manso tiene la dicha de vivir en paz, por Dios. ¿Qué más herencia es esa? Disfrutar de la tierra aquí. Tendrá paz interna. Se habrá librado de los prejuicios, no compite con nadie, ni busca impresionar a nadie. Es una persona que vive paz interiormente. El Señor dice, tú quieres tener paz, tienes que ser manso. No te busques problemas vos. ¿Cuántas personas encontramos a nuestro alrededor llenas de temor, de rencor, consumidas por la amargura, alejadas de otros, buscando pleitos, algunas demasiado susceptibles ante la crítica porque les dicen algo, ¿no? Llenas de prejuicios, otras enceguecidas por su pasado y que no pueden disfrutar de la vida porque no son mansos y no pueden recibir la paz del Señor. No tienen la tierra
porque simplemente no han reconocido su pureza espiritual y no han llorado por su pecado para ser consolados por Dios. Los fuertes, los dominantes, los que tienen éxito, luchan por poseer la tierra. Hasta Israel tuvo que luchar por poseer la tierra. Y aquí el Señor dice, la tierra es a lo que les voy a dar a los mansos. Algo muy bonito es esto, ¿no? Los mansos no tienen que luchar por nada. Dice ahí, ellos recibirán, a ellos se les regalará. No la reclaman, no la conquistan, no luchan por ella. El Señor dice, a ellos la tengo reservadita, a ellos. Como alguien dijo, quien no tiene nada, lo tiene todo. O como el mismo Pablo dijo, no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Y el mismo Pablo, vea lo que un versículo que nosotros no sabemos de memoria y lo recitamos los cristianos, pero nos falta la parte de atrás. Filipenses 4:12. El 13 lo sabemos todos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Y después sí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos han citado ese versículo así fuera de contexto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tienes hambre? Sí, estoy hambre. ¿Todo lo puedo en Cristo? No, ya no tanto eso, no. Pablo dice, ¿en hambre o en abundancia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los mansos son dichosos porque no tienen que conquistar nada, no tienen que luchar por nada. Los mansos no harán nada para heredar la tierra. Ellos solo obedecen a Jesús y todo se les dará. Los mansos no pierden el tiempo tratando de poseer la tierra, la herencia, por sus propios medios. No. Ellos saben que de todas formas les pertenece y finalmente será de ellos. Que otros la tomen, sí, pero finalmente será de ellos. La condición bajo la cual los mansos tomamos posesión de nuestra herencia espiritual en Cristo no es la fuerza, sino la mansedumbre, porque todo es nuestro si nosotros somos de Cristo. La Biblia le dice, somos coherederos con Cristo. No importa si otros toman la tierra, no importa. Finalmente, todo regresará a las manos de los mansos. Ser pobre en espíritu significa humildad delante de Dios. Ser afligido por llorar significa honestidad al reconocer el pecado. Y ser manso significa ser obediente. Recuerden, nos dejamos guiar por el Señor. Aunque seamos briosos, aunque nos indignemos por cosas, aunque nos suba la sangre a la cabeza, lo que sea. El manso descansa en Dios y se deja guiar por el Señor. Manso es el que se somete obedientemente a la voluntad de Dios. Ese es el que es manso. Lo que nos permite brillar en la oscuridad, porque eso es lo que estamos buscando nosotros. En este mundo tan oscuro, lo que nos hace brillar es que somos diferentes al mundo. Porque somos pobres en espíritu, porque lloramos por nuestro pecado. Recuerde, porque es el pecado. Sí, Señor, yo soy pecador, pero es que hay peores, Señor. ¿Sabes cómo es fulano? Mire, Señor, es que malo el mono, jojo, y que ese era malo, ¿quién más? ¿Quién? Garabito, malo, es más, pero yo malito quizás, Señor, pero no, el que llora es el que reconoce su pecado. Ese es cierto. Y eso nos hace brillar delante de Dios. Lloramos por el pecado. Y siendo mansos, no reclamamos nuestros derechos. Mire, eso es una cosa con la que los cristianos a veces no nos damos cuenta que tenemos que luchar. Porque ustedes se dan cuenta, este mundo es todo reclamando derechos. Estamos saturados en este país de que la gente cierre calles, haga protestas. ¿Por qué? Porque reclaman derechos. ¿Y cuándo hacemos eso para asumir mis responsabilidades? La vida cristiana no reclama derechos, eso los dejo al Señor. Yo asumo mi responsabilidad. A veces nosotros no entendemos eso. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad. No nuestros derechos el que nos va a otorgar es el Señor, por favor. Y como Jesús, cuando nos maldicen, atacan o menosprecian, no amenazamos, no acusamos para defendernos, tampoco buscamos venganza,
ni nos justificamos, sino que encomendamos la causa, como dice por allá, creo que es Pedro, al que juzga justamente, a Jesús. 2 oportunidades el Señor dice, no tomen venganza, déjenme la venganza a mí. Y uno dice, ¿en serio, Señor? Listo, Señor, listo, tú toma venganza. Claro, yo digo que pecador que soy, digo, Señor, pero déjame ver cómo vas a vengarte del otro. Y déjenme decirles que estoy seguro que el Señor no va a hacer eso porque se va a dañar mi corazón. Pero peor aún, ¿saben qué? Cuando el Señor dice, déjenme que yo tome venganza. Si el Señor nos dejara ver eso, ¿sabe qué va a hacer? Que va a tener tanta misericordia con ese que te hizo daño, que le va a dar otra oportunidad hasta que se arrepiente. Y tú vas a decir, no, Señor, no es que sí a tomar venganza. ¿Cómo que ahora lo perdonaste, Señor? Ese es el Señor que dice, mira la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Qué maravilla, ¿no? La mansedumbre es algo que nadie busca. Nosotros llegamos allá cuando somos pobres en espíritu y lloramos por el pecado. No conquistamos nada siendo mansos. Todo se nos dará por gracia. Qué maravilla, ¿no? Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Qué desafío, Señor. ¿Cómo? A veces, Señor, entendemos porque es que queremos o que tú quieres que seamos esa luz del mundo, Señor. Un mundo que vive contrario a todo lo que leemos en tu palabra, Dios. Y tú nos permites tener la luz para entenderla. Señor, que cada uno de nosotros realmente podamos abrir el corazón para que sea tu Espíritu que selle tu palabra y nos ayude a vivirla. Seguramente que si nos preguntamos si queremos ser mansos, todavía nos costará decir que sí queremos ser mansos. Porque tenemos que luchar por nuestra dignidad, por nuestra razón, y por eso no podemos ser mansos frente al que nos ofende. ¿Cuántos de nosotros, Señor, nos cuesta, Señor, ser mansos en el matrimonio? Y nos hemos acostumbrado a reclamar nuestros derechos. Y es porque no confiamos en ti. No confiamos en que tú, Señor, definitivamente sacarás la cara por nosotros. Señor, ayúdanos a ser mansos como tú dices en tu palabra. Aquellos, Señor, que como Moisés, seguramente seguros de sí mismos, tomaron acciones por su propia mano, porque no sufrieron la indignidad, porque no sufrieron la injusticia, tuvieron que ser llevados al desierto para que dependieran de ti, Señor, y pudieran ser como Moisés. Señor, ¿cómo quisiéramos que de nosotros se nos dijera, quizás no los más mansos de la tierra, pero por lo menos los más mansos de la familia o del matrimonio, por lo menos, Señor? ¿Cómo quisiéramos, Señor, que quienes nos ven a nosotros, que nos ofenden, nos calumnian, nos hacen daño, nos menosprecian, pudiéramos tener, Señor, el rostro de Esteban, de quien dijeron que veían el rostro como el de un ángel? Qué mansedumbre ese. Señor, ayúdanos a ser como Jesús, que lo soportó todo, porque amaba eternamente. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor. Sabemos que la tierra será nuestra en la medida que seamos mansos. Tú, Señor, nos preguntamos cómo será, pero que así será. Que si tú lo dijiste, así será. Señor, la tierra será de aquellos que caminamos a la mansedumbre.